Estoy seguro de que al menos algunas personas podrán relacionarse con esto. Mi infancia fue extraña. En ese entonces, no podía ver que hubiera algo malo en ello. No podía entenderlo cuando ocurrían cosas que no eran normales. Fui a la escuela, tuve amigos y jugué como cualquier otro niño. Tenía padres cariñosos y una hermana molesta, como muchos otros niños de mi edad. Mis abuelos, tías y tíos solían visitarnos. No me gustaba cuando venía mi abuela. Era una mujer estricta y, honestamente, me asustaba. Recuerdo vívidamente un verano en que vino. Nos miró a mi hermana y a mí de arriba abajo. Luego se volvió hacia mi padre y preguntó ¿qué hay del otro? Pensé que dijiste que lo terminaras y acabaras con esta farsa. Él la llevó a un lado y nos dijo a mi hermana y a mí que fuéramos a jugar afuera. Ella se fue esa noche y nunca volvió a visitarnos. Había tantas cosas que nunca aprendí que deberían ser cuestionadas. Nunca comprendí que eran algo que debería cuestionar. La mayoría de ellas se sentían pequeñas en ese momento. Teníamos una imagen de nuestro árbol genealógico en el pasillo, una larga línea de pares de hermanos tan atrás como cualquiera recordaba. Y sin embargo, junto a cada uno había espacio para un tercero. Mi madre traía groceries, comestibles, extra cada viaje y a veces ponía un plato adicional en la cena, para luego guardarlo silenciosamente de nuevo. Pero había una regla que nunca debíamos romper. No se nos permitía hablar en casa. Más bien, no se nos permitía levantar la voz por encima de un susurro. Ya fuera por enojo, risa o incluso por accidente, la sonoridad en general se trataba como un tabú tan pronto como poníamos un pie en el camino de entrada, driveway. En las pocas ocasiones en que alzamos la voz, la ira de nuestro padre siempre cayó con más fuerza sobre mí. Mi hermana lloraba, pero se salvaba. No entendí por qué mi madre nunca nos consoló a ninguno de los dos hasta mucho después, y me costó mucho más de lo que habría estado dispuesto a intercambiar. Realmente quiero enfatizar que esto siempre fue la norma para mí. No entendía lo que significaba. No sabía que debería estar preocupado o asustado. A pesar de esto, como mencioné anteriormente, sí tuve una buena infancia. Mis padres realmente nos amaban a ambos, y era raro que nos metiéramos en problemas. Tenía muchos amigos en la escuela, y a menudo pasaba la mayor parte de mi día en la casa de uno de ellos, jugando PS2 o aprovechando su trampolín, que siempre me había dado envidia. A mi papá no le gustaba. Cada vez que quería permiso para una cita de juegos o una pijamada, le preguntaba a mi mamá. Esto era seguido por tensos y ásperos susurros entre ellos dos en su habitación. A veces me dejaban, otras veces no. La retrospectiva, hindsight, es verdaderamente una cosa burlona. No puedo decirte cuántas noches he pasado despierto deseando que mi papá hubiera ganado esas discusiones susurradas. Me deseo a mí mismo, mientras me doy vueltas en la cama, no haber nacido de mis padres, no haber nacido en absoluto. Pero aún más vicioso que la retrospectiva es el pasado mismo. Se mantiene con absoluta resolución. Es inalterable e inolvidable. Una herida que nunca sana hasta el día en que el afligido fallece. Se supone que los hermanos sean malos el uno con el otro cuando son jóvenes. Es parte de cómo crecen, de cómo aprenden habilidades sociales. Así que cuando mi amigo sugirió que asustáramos a mi hermana durante una pijamada, inmediatamente me uní. No se me permitía tener amigos en nuestra casa, pero les dije que podía grabarlo todo y mostrárselos al día siguiente. Estaba más que emocionado de tener algo que restregar en la cara de mi hermana. Ella era la mayor, y quería sacarle ventaja por una vez. Como cualquier niña pequeña, ella gritó cuando vio la serpiente de goma bajo su almohada. No fue un grito largo, se cubrió la boca con las manos casi tan pronto como salió de sus labios, pero fue suficiente. Hubo un momento de silencio justo después de que gritó que se sintió interminable. Luego mis padres corrieron a la habitación. La vieron, con la boca aún cubierta y los ojos muy abiertos con terror, luego la serpiente de juguete en su cama. Mi padre maldijo en voz baja antes de tomar a mi hermana en brazos. Mi madre parecía que iba a llorar, sus ojos miraron hacia abajo incluso antes de que comenzaran los ruidos. Rayando. Scratching, algo estaba rayando el piso de madera debajo de nuestros pies. Suave al principio, casi como si estuviera pidiendo permiso para entrar educadamente, luego más fuerte, más y más fuerte hasta que arañaba violentamente la madera como si fuera papel de seda. Los tableros se doblaron primero, arqueándose hacia arriba como si la casa misma estuviera respirando. Luego se partieron, volaron astillas, y algo comenzó a arrastrarse a través. Cuando mi padre vio lo que había emergido de debajo de nuestros pies, dejó a mi hermana y se alejó. Todo lo que dijo fue, lo siento.
No sonaba enojado, no sonaba asustado, solo cansado, como si hubiera estado esperando esto, como si lo hubiera esperado. Era pequeño. Teníamos mapaches en nuestro patio trasero que mi hermana y yo intentábamos atrapar. En ese momento, esa es la única comparación de tamaño en la que podía pensar. Se arrastraba sobre sus manos y rodillas, hinchado y rojo como si su piel estuviera siendo estirada con fuerza sobre demasiado de su propio cuerpo. Un cordón pútrido y carnoso se balanceaba sobre sus hombros, enrollándose alrededor de su cuello antes de desaparecer en su propio vientre hinchado. ¿Cómo podría algo tan enfermizo, tan pequeño, ser tan fuerte? Sus ojos se fijaron en mi hermana y yo salté entre los dos. Mi madre gritó no. Antes de que cualquiera de mis padres pudiera moverse, el niño podrido me agarró el tobillo y me lanzó a través de la habitación como si fuera un soldadito de juguete. Golpeé la pared y mi madre vino a recogerme, protegiéndome y restringiéndome, pero incluso si me hubiera liberado, no habría importado. En segundos, la tenía. Las uñas de mi hermana se arrastraron por las tablas del piso, su llanto amortiguado se cortó cuando la cosa la arrastró al agujero de abajo. La oí gritar de nuevo, pero esta vez, no fueron sus manos las que lo silenciaron. El sonido de la carne siendo arrancada del tendón, ligamentos rompiéndose, huesos quebrando. Luego su voz llamó de nuevo, mamá, papá. Se levantó de nuevo de la oscuridad. La visión de ello ahora me obligó a vomitar en el suelo. Era más grande, pero incorrecto. Sus brazos y piernas eran desiguales, sus manos un revoltijo de dedos que no coincidían, como si hubiera estado jugando con huesos como un niño juega con juguetes, encajándolos en su lugar, tratando de parecerse a mi hermana. Mechens de su cabello castaño brotaban de la piel hinchada y roja, mechens de ella resbaladizos de sangre. Sus dientes blancos estaban apiñados en sus encías grises, afilados y desiguales, como cuchillos de carnicero enterrados en carne cruda. Pero lo peor de todo eran los ojos. Eran sus ojos. Todavía podía ver el miedo que tenían solo hace unos momentos, la traición y el terror que había experimentado. Mi padre recogió a mi hermana en sus brazos y la sacó de la habitación. Podía oír sus monstruosos y alegres gritos mientras trataba de usar su nueva voz robada. El resto de mi infancia lo pasé fingiendo que el monstruo siempre había sido mi hermana, fingiendo que su risa era suya, que su sonrisa era suya. Me castigaron más severamente por maltratarla que nunca por romper la regla del silencio. Me mudé cuando cumplí 16 años y continué mi juego de pretensión. Fingí que mi infancia nunca sucedió, que era un hombre normal con un pasado normal y una familia normal. Solo una cosa me trae consuelo ahora. No importa cuánto mis padres supliquen y rueguen y griten y reprendan, nunca tendré hijos. Esto termina conmigo, y termina con ella.